Buenas noches, mi nombre es Iván Andrés Velázquez Cárdenas, estudiante de Ciencias de la Información, Bibliotecología y Archivística de la Universidad del Quindío. En este video voy a explicar qué es la valoración documental y todos los aspectos que lo rodean. Bueno, primero que todo, ¿qué es la valoración documental? La valoración documental es un proceso en el cual se evalúa la importancia de los documentos y su relevancia. Esto con el fin de que los documentos sean conservados, eliminados o archivados. ¿Qué se tiene en cuenta para estos aspectos? Su valor legal, su valor administrativo y su valor histórico. Ahora bien, ¿cuál es el proceso para realizar una correcta valoración documental? Primero que todo, establecer los criterios para hacer la valoración documental. Como lo mencioné anteriormente, se deben establecer los criterios como su valor histórico, su valor legal y su valor administrativo. Después, la identificación de los documentos. Catalogar todos los documentos de la organización, ya sean físicos o digitales. Como tercer punto tenemos la clasificación de los documentos, que se basa en agrupar los documentos por su tipo, función y contenido. Cuarto punto tenemos la evaluación de los documentos. En este punto debemos analizar los criterios antes definidos y ahí nos podemos hacer las siguientes preguntas. ¿Será que el documento es necesario? ¿Tiene un valor diario que nos pueda aportar a la organización? ¿O también el documento tiene algún valor legal o administrativo? Y si el documento posee algún valor histórico. Después de esto se debe tomar una decisión sobre la disposición de los documentos. Con base en la evaluación se debe decidir qué documentos serán conservados, qué documentos serán archivados en el archivo histórico, claro está, y qué documentos serán eliminados. Se deben registrar todas las decisiones y criterios utilizados en el proceso, esto con el fin de utilizarlas en futuras evaluaciones y auditorías. También se debe poner en práctica las decisiones tomadas, esto con el fin de hacer un seguimiento y hacer unos cambios periódicos a futuras valoraciones documentales. Y por último, pero no menos importante, es necesario capacitar a todo el personal de la gestión documental para que empiece a hacer estos procesos y lo haga de una manera correcta. A continuación, las fuentes de información para valores primarios. Primero, legislación y normativas, donde encontramos las leyes, reglamentos y políticas que estipulan por qué conservar ciertos documentos por sus razones legales, administrativas y fiscales. Políticas internas de la organización, manuales y directrices que rigen qué información le interesa o no le interesa a la organización. Documentos de procedimientos son procedimientos operativos que detallan la importancia de ciertos documentos en una tarea específica. Como último punto, consultas a expertos, consultas a personas que trabajan en el área de archivo o áreas relacionadas. Fuentes de información para valores secundarios, investigaciones académicas y estudios de casos, artículos, libros y estudios que analizan el valor histórico, cultural o social de documentos similares. Archivos históricos y bibliotecas, fuentes que proporcionan información sobre el contexto histórico y cultural de documentos y su posible relevancia en investigaciones futuras. Tenemos entrevistas y testimonios, datos estadísticos y comparaciones con documentos similares. Ahora bien, ¿cómo se asignan los tiempos de retención y disposición final? Por ejemplo, en el valor legal, son los documentos que se conservan por mandato legal o regulatorio. Esos documentos como contratos, actas de nacimiento o documentos legales tienen plazos de retención específicas establecidos por la ley y son fundamentales para cumplir con estas disposiciones y evitar sanciones. Ahora pasamos a los de valor administrativo, que son los documentos necesarios para el funcionamiento de la organización. Estos documentos como informes operativos, registros de personal, entre otros, son necesarios para que la organización funcione diariamente. Una vez dejen su valor administrativo, pueden ser destruidos. Los documentos que tienen valor históricos, que tienen alguna relevancia cultural, social e histórica, como bien lo dije, esos documentos deben conservarse indefinidamente, ya sea en fotografías, digitales, grabaciones, deben ser conservados en el archivo histórico. Ahora bien, ¿cuáles son los criterios para una conservación total de un documento? Por ejemplo, valor histórico y cultural son documentos que aportan información significativa sobre la historia y el impacto sobre la sociedad de la organización.
Como ejemplo, tenemos actas de fundación, fotografías históricas, fotografías de eventos importantes, entre otros. Respecto al valor legal, son documentos que están y que se deben conservar porque cumplen con las leyes y con las regulaciones. Entre ellos podemos encontrar documentos de propiedad, registros fiscales, entre otros. También tenemos el valor de investigación, donde están los documentos que pueden ser indispensables o pueden servir para futuras investigaciones. Entre ellos tenemos los proyectos, los resultados y los procesos de tal proyecto. También tenemos los documentos estratégicos, que son documentos que reflejan la visión y misión de la organización. Entre estos documentos podemos encontrar planes estratégicos, análisis del mercado y evaluaciones de desempeño. Bueno, para el ejemplo, imaginemos que estamos en una institución educativa y esta institución decide archivar o conservar totalmente el historial de calificaciones de los estudiantes. En este caso sería el historial académico. Entonces, donde va a ir las notas que tuvo el estudiante, los diplomas, el acta de grado, entre otros documentos. También decide archivar el registro de admisión. Entonces, en el registro de admisión están las cartas, las solicitudes que el estudiante hizo cuando estudiaba en dicho colegio. También van a estar, digamos, los permisos que él pidió y toda esa documentación. Esto con el fin de que a futuro al estudiante se le presente una oportunidad, digamos, en una universidad y se han requerido todos estos documentos. Todo lo anterior es beneficioso, pero también tiene su contra, pues porque al colegio, digamos en este caso, se le va a aumentar el costo de almacenamiento, ya que pues tener tanto volumen de documentos pues genera más gastos. Bueno, existen muchos criterios para la eliminación de documentos. Entre ellos podemos encontrar el tiempo de retención. Cuando el tiempo de retención ya caduca, ya finalmente se elimina el documento. También porque los documentos pierden su valor administrativo, también se eliminan los duplicados y también documentos obsoletos. Como ejemplo de documentos que se pueden eliminar, imaginemos una empresa de marketing que decide hacer una revisión en el archivo. Pues los documentos que se van a eliminar podrían ser facturas ya pagadas o proyectos rechazados. Esos son los documentos que se deberían eliminar. Y documentos que se deben mantener serían los contratos y las facturas por pagar.